con la sesión de esta noche. Y buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar una vez más aquí en una asamblea Sanro. Seguimos en línea, pero con toda la actitud. Y vamos a continuar con este taller de apologética. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Así que por aquí andas, Claudia. ¿Nos podrás apoyar con una oración, por favor, para iniciar? Qué bárbaro, qué nivel, qué nivel. Ya me fui. No te creas. Buenas noches, Papá Dios. El día de hoy queremos darte gracias por permitirnos reunir una noche más, una semana más para aprender de ti, para defender tu palabra, para defender el amor que te tenemos, pero para eso tenemos que estar instruidos. Gracias por mandar a esta persona para que nos siga este, capacitando, informando. Y pues ahora sí que tocando nuestros corazones para seguir aprendiendo más sobre ti, Señor. Gracias por darnos salud, darnos trabajo, alimento, techo y este gran grupo pues de amigos y compañeros para servirte a ti. Te damos gracias por todo lo que nos das día con día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Virgencita de Guadalupe, cúbrenos con tu manto. San Rodrigo Aguilar, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y para comenzar con esta sesión, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado desde el miércoles pasado, que guste comentarla. ¿Todo bien? ¿Todo cool? Si no, para comenzar con el tema. Ahí vi pulgares arriba, todo bien. Yo una preguntota, Eduardo, para comenzar. Es que Sí. nos comentaste que teníamos las 5 religiones, tenemos las 5 iglesias. Ujú. ¿Están conectadas o son como independientes? O sea, por ejemplo, el hinduismo con la luterana o el budismo con el anglicano o son independientes los términos. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Ok, no. Si te fijas, cuando vimos la línea del tiempo y cómo iban surgiendo las distintas religiones, eran en distintas épocas. Por ejemplo, el hinduismo antes de Cristo tiene más de 1000 años. Después viene el judaísmo. Entonces, son distintos años, distintas fechas y distintos fundadores. De hecho, del hinduismo no se sabe quién es. Es tan antigua que no se sabe ni siquiera quién es el fundador. Del budismo, pues sí. Okay. Del judaísmo, pues sí, la figura es Abraham, aunque después quien le da forma al judaísmo es Moisés, ¿sí? Pero así se reconoce, Abraham es el padre, es nuestro padre en la fe. Después el cristianismo sabemos que es Cristo, aunque Cristo fue fundador de la iglesia, después empezó a crecer habíamos dicho, a ver, quiero aprovechar esto que tú estás diciendo, porque posiblemente ustedes lleguen a escuchar en algún momento que los cristianos empezaron como una secta. ¿Alguien de ustedes ha escuchado eso? ¿No? Ok. Posiblemente les puedan comentar, les pueden decir que el cristianismo comenzó como una secta. Y sí, comenzó como una secta, pero, y aquí hay que poner ese pero grandote, pero no es como las sectas de ahora, ¿eh? Es distinto. En el judaísmo, como yo les decía, en distintas religiones, hay sectas. En el judaísmo había distintas sectas.
¿Alguien sabe algún nombre de alguna secta del judaísmo? Seguro que lo saben, pero no lo identifican. ¿Han escuchado de los fariseos? Era una secta. ¿Han escuchado de los saduceos? Era una secta. ¿Sí? Entonces, el cristianismo después surgió como secta dentro del judaísmo. ¿Qué era una secta dentro del judaísmo? Era una comunidad. ¿Han escuchado, por ejemplo, la Iglesia Católica, sí? Dentro de la Iglesia Católica, ¿han escuchado de los jesuitas? Sí. Ok, es una comunidad. ¿Han escuchado de los carmelitas? Ok, ¿han escuchado de los dominicos? Todas esas son comunidades y cada uno tiene un carisma y cada uno se dedica a distintos. Ay, se me olvidó el nombre, pero son los que vienen de San Camilo, de Lelis. Ellos se dedican a los enfermos, ¿sí? Santa Teresa, sí, es ahora Santa Teresa, Madre Teresa de Calcuta. Entonces, cada uno enfatiza en un aspecto. La religión, en el judaísmo, había distintos grupos. Por ejemplo, los saduceos van con Jesús y eran ellos judíos, pero ellos no creían en la resurrección. Por eso ponen a prueba a Jesús, porque saben que Jesús sí cree en la resurrección. ¿Sí? Entonces, el cristianismo surgió como una secta, como una comunidad dentro de la religión del judaísmo. ¿Se entiende? Ok. Entonces, el hinduismo surge por su lado, que ya vimos que era en la India. Después surge el judaísmo, que cuando sale Abraham, él sale de un pueblo, de una ciudad que se llama Ur de los caldeos. Y esta ciudad era una ciudad pagana, ¿sí? Y esa está más hacia el norte de la India. Si vemos el mapa, de hecho, correspondería a lo que ahora es Irak, ¿sí? De ahí sale y luego hace el recorrido a Abraham. Distintas fechas, distintos fundadores y totalmente su visión es distinta. Ajá. Bueno, una cosa son las religiones. Ya dijimos, de hecho yo les tendría que hacer un examen, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son las 5 religiones que existen? A ver, alguien, ¿quién es el valiente que nos ayude? Que diga, yo me lo sé, y así, Hinduismo, pero por tiempos, ¿eh? O sea, ¿cómo fueron surgiendo? Primero, aunque no den las fechas, pero ¿qué religión surgió primero, luego la siguiente, y luego la siguiente? es hinduismo, ¿Sí? judaísmo, budismo, cristianismo e islam. Eso es. Ahora, ¿alguien, tú misma o alguien, quién habla? Claudia, Claudia, ahora a ver si tú puedes decir los fundadores de estas distintas religiones. no, ¿No? no Bueno, me alguien sé. que le eche una mano, ¿no? ¿Alguien valiente? ¿Nadie? A ver, Felipe, ¿se quiere animar? ¿No? ¿No? Ok. Del hinduismo ya dijimos que no se sabe. Del judaísmo se atribuye a que Abraham, lo que acabo de decirles, Abraham es el padre del judaísmo, aunque Moisés es el que le da estructura, el que pone las leyes. Por eso es de que respetan tanto los judíos a Moisés. Incluso pareciera que respetan más a Moisés que a Abraham, ¿eh? O sea, tú ves la figura de Moisés y está representando al judaísmo. Más, incluso, yo diría, ¿verdad? Algunos no estarían de acuerdo conmigo, pero sí, representa más al judaísmo. Del budismo, ¿quién es el fundador? Buda. 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 Después de Buda, aunque Buda tiene su nombre completo, ¿eh? No solo se llama Buda, tiene otros nombres. Después, ¿cuál sigue? El cristianismo. ¿Quién es el fundador? Jesús. Cristo. Y después, El islam.
¿Y quién es el fundador? ¿No? Mahoma. Se llama Mahoma. Se escribe M-A-H-O. Ma-O y M-A. Mahoma. Este es el fundador. Es como en el año 633. O sea, pasaron 600 años, 6 siglos después del cristianismo. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna ilación? No, lo único, y esto creo que yo no se los puse, ¿eh? Hablando de esto, bueno, por el tiempo, a lo mejor no hay tiempo, aunque es muy cortito. No sé si ustedes quieran, por lo que tú decías, ¿qué hay? ¿Qué es lo que los une? Hay un aspecto en el hombre que es natural, que se llama la trascendencia. ¿Hay alguien que ha escuchado de esto? ¿Trascendencia? ¿No? Trascendencia significa ir más allá, ¿sí? Entonces, trascendencia es ir más allá de lo material, de lo físico, de lo que se toca, lo que se palpa. Ir más allá es ir más allá de todo del cosmos. Y a eso es la parte espiritual. Y eso todo ser humano lo busca, ¿sí? ¿Quieren que veamos un video rápidamente para ver esto de cómo el hombre busca, o lo vemos en otro momento? Porque ese es un aspecto que está en el hombre, por lo que tú preguntabas, ¿hay algo que los une? Eso es lo único. Y eso no se lo da la religión, ni las sectas, ni las iglesias. Eso lo tiene el hombre, el ser humano. O si quieres lo dejamos para otro momento, ¿sí? Bueno, entonces, después vienen, Cristo funda su iglesia, que está, si lo quieren apuntar, Mateo 16, 18. Jesús funda la iglesia y ahí está esa fuente, ese fundamento, que es fundamento bíblico. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Ok? A ti te daré las llaves. Entonces, ahí Jesús le está fundando la iglesia. Claro, la iglesia se fue gestando, fraguando, no es que de repente ahí surgió, no. Cristo fue predicándoles, fue formando a los apóstoles, les confió, ¿se acuerdan que hablamos de el depósito el depósito de la fe? ¿Hablamos aquí con ustedes del depósito de la fe o no? Ok, el depósito de la fe es todo lo que Cristo vivió y enseñó. Lo que vivió, lo que enseñó con sus palabras, con sus gestos, con milagros, etc. Y eso se le llama el depósito de la fe, que después los apóstoles, todo eso lo depositan al siguiente, a los sucesores, al Papa y a los otros obispos. Se va sucediendo. Y eso es lo que constituye, es parte de la iglesia que funda Cristo. ¿Ok? Después dijimos que en el año 1050, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuándo se separa la iglesia católica de la iglesia ortodoxa? ¿Alguien se acuerda? Y si no, vea sus apuntes. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No tienen apuntes? A ver, por ahí. Iglesia ortodoxa se separa de la iglesia católica. No, no lo tiene. Bueno, apúntelo por ahí. 1054. Se separa la iglesia ortodoxa de la iglesia católica. A la iglesia ortodoxa, así se le conoce, iglesia ortodoxa, y es la iglesia de Oriente. Es donde ellos son de tradición griega. Su idioma principal es el griego. Y nosotros somos la iglesia de Occidente. Podemos reconocernos como iglesia de Occidente, cuando escuchen eso, iglesia de Occidente, iglesia latina, porque nuestra lengua es el latín, ¿ok? Por eso las celebraciones, por eso los ritos, por muchas cosas, es el latín. Y tanto llegó a influir eso, que si se fijan, los principales documentos o nombres de medicina o de medicamentos o de enfermedades, ¿saben en qué idioma se escribe, verdad? ¿En qué? Alguien lo dijo. Michelle, tú lo dijiste. ¿En qué se escriben? ¿En latín? En latín. Alguien que ha estudiado medicina. ¿Y por qué tengo que saber? Porque en la iglesia católica con el tiempo se metió en la ciencia, se metió, o sea, la iglesia abarcaba todo,
¿sí? Las grandes universidades, hospitales, etcétera. Toda esa riqueza fue aporte de la iglesia y por eso todo eso estaba escrito en latín. Ya todos estos medicamentos, la medicina, las enfermedades se escriben en latín. Bueno, por eso se nos dice la iglesia latina. Después, en 1517, es cuando Lutero, que él es un monje agustino, como es un monje agustino, quiere decir que él tenía la espiritualidad de San Agustín. Y él leía a San Agustín y empezó a ver algunas cosas que no le gustaron de la iglesia católica. Algunas tenía, de alguna manera sí tenía razón, incoherencias de la iglesia. Otras no tenía razón, eran cosas de él. De hecho, ahorita vamos a ver uno de los aspectos, hoy vamos a, qué bueno que tocamos este punto, porque lo vamos a conectar con lo que vamos a ver ahorita. Este Lutero se separa de la iglesia 1517 y entonces él poco a poco empieza a atacar a la iglesia y después surge con él lo que ahora se le reconoce como la iglesia luterana. ¿Ok? Entonces, no tiene nada, tienen relación, sí, en el sentido que surgieron, todas las iglesias surgieron de la iglesia católica. Eso es. De hecho, las iglesias tienen más conexión con la iglesia católica que las sectas, ¿eh? Las sectas son los grupitos que después surgieron. Las iglesias ya dijimos que son 5. A ver, ¿quién se atreve a decir cuáles son las iglesias y quién fue su fundador? ¿Alguien que tenga buena memoria? ¿No? Bueno, vean sus apuntes. Del hinduismo no se No, sabe. Las no. iglesias. No, esos no. Iglesias. A ver, ¿alguien se atreve? ¿No? Ok, la primera, ¿quién la fundó? Primera iglesia, ¿quién la fundó y cómo se llama? ¿No? Iglesia Católica, lo acabamos de decir. Tenemos que conocer nuestra iglesia. La primera iglesia fundada es la Iglesia Católica. Y al principio no se llamaba Iglesia Católica, ¿eh? De hecho, tampoco al principio se llamaban cristianos. Porque los cristianos nos atacan diciendo, es que la iglesia católica surgió en tal año con este Constantino y se empezó a llamar católica y etcétera, etcétera. Pero nosotros somos de los primeros cristianos. No, incluso ni siquiera se llamaban cristianos los primeros. Se llamaban, tenían varios nombres, pero uno de los nombres más conocidos en la Biblia es los seguidores del camino. La iglesia católica al principio se llamó los seguidores del camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso está en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso les llamaban los seguidores del camino. Y de esto hay distintos pasajes. Nosotros podemos buscar ahí en la Biblia estos pasajes. A ver, permítanme. Si tienen la Biblia a la mano, busquen, por ejemplo, bueno, ya les di la de Juan 14:6. Ahora, permítanme tantito, ¿no? Si alguien busca, a ver. Alguien que busque Hechos 9:2. Es cuando Pablo está siguiendo a los primeros cristianos, primeros hombres que seguían a Cristo, y ahí lo lee en voz alta para que vean cómo dice ahí. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Es Romanos 9:2? No, Hechos de los Apóstoles Perdón, 9:2. Hechos. Sí. ¿Y alguien lo tiene, Felipe?
Ok, a ver, léelo, Felipe. Léelo, ahí está, ya lo tienes. Voy. Sí. 9:2. Y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto Ok, hombres como... ¿Sí es esa? sí, sí es esa. Aunque tu traducción dice, ¿cómo dice? Sí. ¿Cómo? Para ver. Ok. A buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Ok, voy a aprovechar. Cuando ustedes vayan a estudiar Sagradas Escrituras, vayan a estudiar cualquier cosa de teología, yo les voy a recomendar la Biblia de Jerusalén. Es la traducción que está más apegada a los textos originales del griego y del hebreo. Porque algunas traducciones les cambian. ¿Alguien que tenga Biblia de Jerusalén? Que pueda leer ese pasaje, ¿no? Ok, yo les recomendaría, no, esa es latinoamericana, La pero a ver, latinoamericana. léela, pero a ver, busca, a ver si esa tiene esta traducción, Claudia, Dice que es directa. A ver, a ver, y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. entonces está un poco más apegada, ya dice seguidores del camino, ¿ya se fijaron? Ok, ¿quién es el que está pidiendo las cartas? Pedro. Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo era un fariseo. ¿Se fijan a dónde están yendo? Pide cartas para ir a dónde? A las sinagogas. ¿Por qué? Porque los primeros seguidores de Cristo iban a las sinagogas, por lo que decíamos antes. Era un grupito dentro de los judíos, ellos no se sentían fuera, ¿sí? ¿Ok? Entonces, los seguidores del camino. Y después, hay más citas, pero solo nos vamos a quedar con estas, Y después, en Hechos, alguien que nos pueda buscar Hechos de los Apóstoles 11:26. ¿Alguien ya la tiene? A ver, Felipe. O tú, Jesús, si quieres. Si ya la tienes. A ver, aquí la tengo, 11:26. Sí. Y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. ¿Ven? No se llamaban cristianos. Entonces los cristianos, las sectas, nos dicen, es que ustedes surgieron en el año 300 con Constantino y la Iglesia Católica, y está en la historia y todo. Y entonces, los cristianos existimos desde antes. No, es que al principio ni siquiera se llamaban cristianos. La Iglesia Católica se llamaba Seguidores del Camino. Y en Antioquía es donde por primera vez reciben el nombre de cristianos. Bueno, entonces ya vimos. Está la Iglesia Católica, surge tenían varios nombres. Uno era Seguidores del Camino, después empiezan a conocerse como cristianos, después con el tiempo uno de los santos padres, obispo, no recuerdo si era papa ahorita, pero empieza a utilizar el nombre de donde está Cristo está la Iglesia Católica. Donde está el obispo está la Iglesia Católica. De hecho, por ahí lo debo de tener, pero ahorita no lo tengo a la mano. Entonces surge la Iglesia Católica con Cristo, después se separan los ortodoxos de la Iglesia Católica en el año 1054, surge Lutero en el 1517, después de Lutero sigue Calvino y sigue Enrique VIII, que él era
el rey de Inglaterra. ¿Sí? Entonces ya tenemos las 5 iglesias. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay de común? La Biblia. Aunque Lutero, cuando se separa de la Iglesia Católica, él le quita unos libros que se llaman deuterocanónicos. Entonces, esos libros no aparecen y como Lutero, después de Lutero, vinieron muchas sectas, todas las sectas tienen su Biblia muy parecida a la Biblia que tenía la traducción que hizo Lutero. De hecho, miren, a ver si alcanzan a ver. Esta, si se ve, ¿verdad? Esta es la apariencia de las Biblias protestantes. Hace poco que la veo y una amiga me dijo, te la regalo. Entonces dije, mira, justo para que vean, miren, esta es la presentación. Entonces cuando veas esto, ya hay aguas, cuidado, ¿verdad? Porque es Biblia de las sectas. Este es de sectas, ¿sí? Pero es muy parecida a la de los protestantes. Bueno, después de la iglesia de estas 5 iglesias surgieron muchos grupos y esos son los que nosotros conocemos: Testigos de Jehová, Mormones, los Santos de los Últimos Días, los Adventistas, los Pentecostales, los etcétera, 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 ¿sí? Bueno, ojalá que quede un poquito más claro. Es importante esto para que distingamos que sí, hay cosas que son parecidas y hay otras que son radicalmente opuestas, que es lo que vamos a ver hoy. Pero a ver, ¿hay alguna otra duda? Si no avanzamos. ¿Alguien? ¿No? ¿Sí está más claro? ¿Qué más claro? Muchas gracias. Ok. Entonces, hoy vamos a ver el tema de ahí, de la cena del Señor. Así aparece, ¿verdad? Así le vamos a poner el título, la cena del Señor. ¿A qué se refiere? ¿Por qué vamos a ver esto? Voy a unir precisamente por esto del planteamiento que se hizo Lutero. Lutero era algo inteligente, ¿eh? No fue tanto porque se salió de la iglesia que fundó Cristo. Si hubiera quedado, hubiéramos dicho, era muy inteligente. Al salirse, vemos que no, o sea, se hace un planteamiento, él se hace varias cosas. Una es la incoherencia de algunos sacerdotes, algunos obispos, etcétera. Incluso del Papa llega a haber algunas cosas que dicen, no, esto no me cuadra. Pero, al ver, les digo, hay muchas cosas que él se plantea, pero una de las cosas que Lutero se plantea es que la Eucaristía para nosotros, ¿qué representa? A ver. ¿Alguien que nos diga? ¿El cuerpo de Cristo? Exacto, es el cuerpo de Cristo. Entonces, si es el cuerpo de Cristo, ¿quién es? ¿Qué es Cristo? ¿Un Dios vivo? ¿Cómo? ¿Un Dios vivo? Cristo es Dios. Muy bueno, muy bien. Cristo es un Dios. Y si es Dios, es un Dios vivo. Entonces el planteamiento es, todos los días se celebra la misa. Se supone que Cristo está ahí. Pero resulta que obispos, algunos obispos, algunos sacerdotes, algunos cristianos comulgan y ¿qué creen? Su vida no es tan coherente. Entonces, de hecho, ese es un planteamiento que sigue existiendo, ¿eh? ¿De qué sirve que vayamos a misa? ¿De qué sirve que vayas a misa? Si sigues igual, mira tu carácter, etcétera, etcétera. Entonces Lutero se planteó, si Dios existe, si Dios está en los sacramentos, él no solo se refería a la Eucaristía, sino a todos, pero sobre todo a la Eucaristía. Si Dios está en la Eucaristía y estas personas siguen igual, o una de dos, o Dios no tiene fuerza, no tiene poder, o ¿cuál sería el otro planteamiento? Si realmente está ahí, no tiene poder, por eso no cambia a las personas. ¿Cuál sería el otro planteamiento? O no tiene poder, o, ¿no? ¿No se imaginan? O ¿Libre no está. albedrío o...? No. Existe. O Dios no está en los sacramentos, perdón, o Dios no tiene poder, o Dios no está en los sacramentos. Y optó por decir,
O si Dios, ¿cómo Dios? Si es Dios, ¿cómo no va a tener poder? Entonces Dios no está en los sacramentos. ¿Se entiende? Entonces, no, ahí es donde tú diste otro paso, Jesús. Que Dios sí está, pero te deja libre. No te oprime, no te esclaviza. Te dice, ok, pero vienen consecuencias. Y ahora las vamos a ver. Entonces, este planteamiento después se cargó todos los sacramentos, solo quedó uno, y eso porque en la Biblia está explícitamente que si no, también se lo hubiera cargado. ¿Cuál es el sacramento que ustedes reconocen que tienen? A ver, en las iglesias, este sí es un sacramento, en las sectas no es un sacramento. ¿Cuál es? ¿Comunión? No. ¿No? La confesión. El bautismo. El bautismo. El bautismo. Todas las sectas tienen eso del bautismo. ¿Sí? Pero en las sectas no es sacramento. ¿Qué quiere decir que no es sacramento? Que Dios no está presente ahí. No está presente. Debería de tener, yo les voy a dar 3 principales características para que sea presente Dios. 1, que sea con agua, que sea en el nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Las sectas se apegan a las citas de Hechos de los Apóstoles y dicen, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Ya quedas, no, tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es la única, en las sectas, si llegan a ser con agua, bajo la proclamación trinitaria, Padre, Hijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y con la intención de formar adecuadamente a la persona, es válido ese bautismo. Si falta uno de estos, ya no es válido. Por eso les digo que en las iglesias sí existe este sacramento, en las sectas no. ¿Ok? Bueno, entonces, salvo eso, todos los demás sacramentos no existen ni en las sectas ni en las iglesias. Esto es importante. Ahora, nos vamos a centrar en el sacramento de la Eucaristía, que se le llama la Cena del Señor. Las sectas lo que hacen es algo simbólico. Agarran pan, algunos hasta agarran galletas, agarran vino, hacen un simulacro, pero no es sacramento. ¿Ok? El único sacramento que existe, y esto es importante, hay una sola iglesia, a ver si alguien sabe de ustedes cuál será, que tiene todos los sacramentos que tiene la Iglesia Católica. ¿Cuál será? ¿Cuál fue la primera iglesia que se separó de la Iglesia Católica? A ver, Felipe. Los ortodoxos. De hecho, si tú estás en Rusia o en algún país donde no está la Iglesia Católica y está la Iglesia Ortodoxa, ¿qué crees? La Iglesia Católica te autoriza que tú vayas a una celebración de ellos y es válida. O sea, para que vean que la Iglesia Católica, no, nada más aquí como tipo las sectas, no. Ahora, fuera de la Iglesia Católica y de los ortodoxos, no existe la Cena del Señor, o sea, tal cual en las sectas ni en las otras iglesias que les mencionaba. Ahora, ¿cuáles son los ataques? Les voy a dar unas citas bíblicas para que unos busquen estas citas y las vamos a ir leyendo, ¿ok? Entonces, la primera cita, Juan 6:52. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen las sectas? Es que, ¿cómo es que ustedes van a comer la carne y la sangre del Señor? ¿Qué? ¿Ustedes son caníbales o qué? Ese es el planteamiento. A ver, alguien que lea ese pasaje, Juan 6:52. Felipe, o tú, Clau, o los demás. Yo, como no veo a nadie más, veo nada más estos rostros. A ver, la voy a leer. Los judíos discutían entre sí.
¿cómo puede darnos de comer carne? Ok. ¿Así dice? Es 6:52, ¿no? Nada más. A ver, ¿alguien tiene Yo tengo otra? A ver, otra versión, dila. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Esto. O sea, cuando dices como de carne das en general, ¿verdad? Pero aquí su propia carne, o sea, ese es un escándalo. De hecho, actualmente las sectas siguen con eso, ¿eh? O sea, esto que estamos nosotros hablando, no se crea que es, bueno, pues es que en el tiempo de los judíos o de las primeras iglesias que se separaron. No, no, no. Es una cosa actual que siguen diciendo, ¿ustedes son caníbales o qué? ¿Ustedes comen carne o qué? Entonces, les voy a dar unas citas que va a hablar precisamente de que Cristo nos pide que comamos su cuerpo y su sangre. A ver, alguien que busque Juan 6 del 53 al 56. Esa es una cita. Otra es Lucas 22, del 19 al 20. No tengo la primera, Eduardo. Ok, Juan ok. 6, del 53 al 56, ¿verdad? Sí, por favor. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Esto que acabas de leer, de hecho, nada más que ahorita no tengo el texto a la mano, pero utiliza una palabra, Jesús, aquí dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, pero en el original, en el griego, el verbo que está utilizando es el que no mastica. O sea, no es nada más simbólico, no, el que no mastica. Después, si lo consigo, les doy esa palabra en griego que les decía, que no sé si la tengo aquí a la mano. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir? No es algo simbólico, no es que representa, no representa, es el cuerpo de Cristo. Ahora, yo lo que les digo, estas citas, a la hora de nosotros estar con otra persona, ellos luego te van a decir, a ver, ¿dónde está en la Biblia? ¿Sí? Y te van a hacer argumentos desde la lógica humana, desde la perspectiva humana. Es que tú estás comiendo carne o qué. Entonces, nosotros nos vamos a apoyar en las citas bíblicas y es importante cuando ustedes vayan a dialogar de alguna secta, tienen que aprenderse las citas de memoria. Si no, ya están como estos pescados ahí, fritos. Bueno, esa es una cosa. Les voy a dar otra cita y esta es clave. Les voy a dar todas las citas. A ver, alguien más que tenga otra cita de las que dimos. ¿Cuál era la otra? La otra es Lucas 22, 19 al 20. ¿Tú la tienes? Les voy a sugerir una cosa. Todos me escuchan, ¿verdad? Les voy a sugerir una cosa. Bueno, primero que utilicen las citas bíblicas, que se aprendan dónde están los libros, dónde están los pasajes, pero si les surge así como que es que no sé utilizar muy bien la Biblia, hay ya Biblias digitales. Bajan Biblia de Jerusalén, de ¿cómo se llama? Play Store o algo así. La bajas, eso es, ahí está. Y ya eso te facilita, hay una forma de que busques una palabra y ¡pum! ¿Verdad? Yo por dar esto, a mí me gusta más la Biblia así en manual, o sea, algo en físico. Pero hay veces por el tiempo, que una cita que otra por el tiempo, es más rápido la digital, ¿sí? Yo les pediría las dos cosas, ¿verdad? Las dos sí la pueden utilizar. Bueno, entonces, a ver, sí, Lucas 22, sí, 19 al 20, por favor. Sí, aquí está.
Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. A ver, sigue. El 20 también. Sí. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Te lo vamos a Oh, Señor. Ahora, hay una cosa, yo les voy a recomendar, si van a dialogar con una secta, por favor, tengan la Biblia a la mano, porque ellos son muy astutos y manipulan las citas. Te leen una frasecita, por ejemplo, tomó el pan, y ya con eso se quedan y no siguen. Entonces, cuando pase eso, ustedes lean un poco antes. Ustedes les dan una cita, lean un poquito antes y un poco después, porque ellos solos, mira, aquí dice que era pan, y luego tomó el vino, era vino. No, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿sí? Y luego dice, hagan esto en memoria, o sea, hagan esto. No es de que ahí ya se quedó, sigan haciendo esto. ¿Sí se entiende? Entonces, si se fijan, vamos tomando los temas, pero también les voy dando tips. Lean un poquito antes y un poquito después de las citas que ellos les digan, ¿eh? Porque ellos son, perdón por esta palabra, pero son muy mañosos, ¿eh? Son muy perspicaces, son muy audaces y lo que les decía, las sectas, no las personas que están en las sectas, pero las sectas son fruto del demonio. Y dijimos que el demonio siempre te va a estar mintiendo, ¿eh? Uno a lo mejor se le puede venir a la mente algún familiar que está en una secta y siempre te va a estar mintiendo, ¿eh? No te dice todo, no te dice toda la cita. Entonces también, porque algunos dicen, oye, ¿qué hago? Porque es que mi hijo, mi hija, mi tío, fulanito, los primos ya están en una secta. Entonces hay que hablar con propiedad, ¿eh? Están en una secta. No, es que se fueron a otra religión. No, ya dijimos que no. Voy a hacer un paréntesis, ¿puedo? La religión, el cristianismo, surgió con la Iglesia Católica, ¿ok? Después se desprendieron las otras iglesias, las otras 4. Todas estas son cristianos. La religión cristiana abarca las 5 iglesias. Y todas las sectas que derivaron de estas iglesias también son cristianos, deformados y todo lo que quieras, pero todo esto, las 5 iglesias y todas las sectas, las 3000 y más sectas que existen, todo eso se le llama cristianismo. Esa es la religión cristiana. Deformada de lo que quieras, con lo de las sectas y las desviaciones de las iglesias separadas de la iglesia católica, pero es lo que se forma, es lo que forma el cristianismo, ¿eh? Entonces, las sectas solo te toman una partecita de la Biblia. Alguien que busque 1 Corintios 11, del 23 al 29. ¿Ya? Ok, Felipe. Léele. La cena del Señor. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo, perdón, sí está Sí, activo. está bien. Sí está activo. Perdón. Esto lo está diciendo Pablo, ¿eh? A los Corintios. Y que yo a mi vez les transmití que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Entonces, de hecho, esto que acabas de decir, en algunas celebraciones eucarísticas tienen esta forma.
¿eh? No todas las formas dicen lo mismo, pero esta está en algunas formas, ¿sí? Bueno, esa es una cosa. Sigue, no, ¿ya cerraste la Biblia? No, ¿verdad? Ok, sigue con la lectura, porfa. Nada más voy a hacer un paréntesis. Lo que les decía, hay sectas que representan la cena del Señor. Dicen, vamos a hacer lo de la cena del Señor. Y tienen pan o tienen galletitas, tienen vino, hacen un simulacro. De hecho, supe el caso de una señora que dice que está en una secta y entonces el pastor le dijo, ¿sabes qué? Pon galletas, pon vino, vamos a hacer la cena del Señor. Y entonces ahí, en la cena, pues él dijo esas palabras, ¿no? Este es el cuerpo del Señor, etcétera, etcétera. Y al final sobró muchas galletas, mucho pan y mucho vino. Y la señora tenía en la mente que era el cuerpo del Señor. Y entonces le dijo al pastor, sobró mucho, ¿qué hago? Y el pastor dijo, haz lo que quieras, tíralo. Entonces eso se le quedó, a ver, espérate, hace rato dices que es el cuerpo del Señor y ahora ya tíralo. Y eso le hizo volver a la Iglesia Católica. ¿Sí? Felipe, ¿qué Tengo pasó? un comentario. Como A viví ver. cerca de los hermanos de la provincia, Ok. ellos hacen su cena una vez al año y consagran igual picones y después al día siguiente los andan vendiendo. Fíjate. Los venden. Negocio redondo. Sí. Sí. Bueno, entonces, ahora sigue con la lectura. Les decía este paréntesis para que se entienda lo que sigue, ¿eh? Esto es importantísimo. Nosotros tenemos que ser muy, muy finos en la palabra de Dios, ver cada detalle. Para esto, yo les decía, un buen apologeta, un buen teólogo va a hacer esto, un buen abogado también. Se fija, mira, dices una palabra, ya te agarró de ahí. Nosotros tenemos, ¿se acuerdan una definición de qué significa? Nosotros estamos ahorita viendo ¿qué? ¿Cómo se llama? Apologética. Apologética. Y el que se dedica a la apología, ¿cómo se le llama? Apologeta. Apologeta. Y una definición, un derivado de apologeta es... ¿Se acuerdan de la definición? Defensor de ¿Sí? la verdad o... Defensor. Y otro que es, va por ahí. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Elogia. ¿No? No, defiendo elogia, perdón. Ajá. ¿No, Paráclito. ¿Qué es No un le- paráclito? ¿Qué es un paráclito? Es un defensor. Defensor, intercesor. Hay otra. ¿No se acuerdan? Abogado. Abogado. Un abogado tiene que estar bien, o sea, como se dice vulgarmente, bien trucha en las palabras claves. Tienes que verlo. Y por eso ahorita que tú estás diciendo, ahorita vamos a leer este pasaje para ver, a ver si realmente lo que hizo Jesús fue representativo, simbólico. No representativo. En el pasaje de Juan dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida eterna, no es simbólico. Felipe, sigue con la lectura, abre tu micrófono. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. ¿Sigue? Ok. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. A ver, alguien que tenga otra traducción, del último versículo, 1 Corintios 11, 29. Es 27, el que leí ahorita. Ok, a ver, entonces lee el 29. A ver, tú, Jesús. Corintios 11, el 27. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa que sea reo? ¿Alguien que tenga otra traducción? Bueno, a ver, sigan con esa lectura, el siguiente versículo.
Se examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos Ok, enfermos y hasta ahí, hasta ahí. Su propio castigo. Hay otra traducción que es su propia condenación. Aquí en la mía sí dice eso. A ver, léelo, Claudia, por favor. Dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación Esto es fuerte, ¿eh? por no Esto es reconocer el fuerte. cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo hacemos en memoria del Señor. Es lo que dice este Pablo. Yo recibí esta tradición del Señor que a mi vez les he transmitido a ustedes. ¿Qué quiere decir? Que lo siguen haciendo. Y nosotros lo seguimos haciendo hasta la fecha. Si fuera solo algo representativo, no pasa nada. Pero aquí dice, por eso que cada uno examine su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. De manera, ¿sí? De otra manera, come y bebe su propia condenación. Tú no te puedes condenar comiendo galletas, tomando vino, no. Si recibes el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, te condenas. Por eso las sectas, cuando tú les dices esto, dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo te vas a condenar por estar comiendo indignamente una galletita? Ay, es que no me cepillé los dientes. O sea, es un ridículo. ¿Se entiende? Pero esto nosotros lo tenemos que tener claro para refutar eso, ¿eh? ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos está claro? Ok, miren, vamos a pasar hasta aquí. ¿Está más o menos claro lo de la cena del Señor? ¿Eh? Más o menos. Ok. Vamos a pasar al siguiente punto, al siguiente aspecto. Este es sobre la cena del Señor. Vamos a ver ahora sobre la cruz. ¿Ok? Porque en las traducciones de las Biblias, de las sectas protestantes, aparece que es madero. Ahora, te dicen, a ver, busca esa cita, y tú la buscas, y resulta que en la Biblia católica dice madero. Ay, sí es cierto, dice madero, no dice cruz. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unas partes, citas bíblicas en la Biblia católica, que sí dice madero. ¿Por qué? Porque la cruz estaba hecho de madera, ¿ok? Les voy a dar algunas citas bíblicas, ustedes las buscan. A ver, Hechos de los Apóstoles 5:30, esa es una. Hechos de los Apóstoles 10:39. Hechos de los Apóstoles 3:13. Esa es por parte de las sectas, ¿eh? A ver, alguien que la lea rápidamente, estas citas, alguno. Tengo la segunda. Ok, léela, por favor. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. Esta es la de Entonces, Jerusalén. ok, entonces está diciendo colgándole de un madero. ¿Ves? No fue una cruz, fue un madero. Y madero para ellos tienen en mente un palo, ¿sí? Es un madero. De hecho, no sé si ustedes llegaron a ver, yo ya la verdad no he visto esa figura, pero antes representaban a Jesús así, ¿sí? Y arriba de las manos estaba el letrero. ¿Ok? ¿Ustedes llegaron a ver eso? Entonces, yo no, en los dibujos de los testigos de Jehová sí representaban a Jesús. Ya muchos han estado empezando a cambiar otra vez a la cruz, ¿eh? Pero muchos, por mucho tiempo, y esto se los digo por si les llega a tocar alguno de estos. A ver, otra cita, Hechos 5:30, ¿alguien la tiene? Sí. Ok, a ver, Monse. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Entonces otra vez te van a decir a un palo. Ahora vamos a buscar las citas católicas. Hay muchas, hay otras citas que ellos dan, ¿eh? Gálatas 3:13, Jeremías 10:3-5. Ahora vamos a ver las citas de la Iglesia Católica. ¿Nosotros qué respondemos? ¿Era un palo donde murió Jesús? Alguien que busque Juan 12, del 23 al 24. Ese es uno. Otro,
Marcos 8, 34. Otro, 1 Corintios 1, 17 al 23. Otro, Filipenses 3, 18. A ver. Juan 12, 23 al 24. Marcos 8, 34. 1 Corintios 1, 17. Hay más, ¿eh? Filipenses 3, 18. Y les digo, hay todavía más, pero nos vamos a quedar con esas. A ver, ¿alguien? Juan 12, ¿Sí? 23. Ujú. Ok. Dice, entonces Jesús dijo, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Sigue? El que ama su vida, la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. A ver, ¿leíste hasta el 24? ¿Sí? Ah, ok, listo. ¿Alguien más? Yo. A ver, Filipenses sí, 3, 18. sí. Perdón. Me perdí. Aquí está. Ya les he dicho muchas veces, y ahora se los repito, con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Ahí está. Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes? Las sectas. También puede haber católicos, ¿verdad? Que no nieguen la cruz. Que digan, sí, sí, creo que Cristo, pero sí niegan el significado. Hay que morir. Eso es lo que simboliza la cruz. Hay que morir al hombre viejo. ¿Sí? Entonces, hay muchos que viven como enemigos de la cruz, pero las sectas incluso la niegan la cruz. A ver, 1 Corintios 1, 17. Aquí ya la tengo. Ok. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Ahí está. Y estas citas, resulta que las sectas cambiaron unas citas, pero no las cambiaron todas. Y esas citas que nosotros acabamos de decir, ahí se quedaron. Entonces, se les pasó, o sea, gracias a Dios, ¿verdad? No son omniscientes, no lo saben todo ni lo controlan todo, sino se les pasó. ¿Cómo iban a cambiar eso? O sea, no sabrían, no supieron cómo cambiar eso, le tuvieron que dejar así, ¿sí? Bueno, entonces miren, ahora por el tiempo, ¿verdad? Ya se nos está terminando el tiempo. Hoy vimos lo de la cena del Señor, que no es algo representativo, ¿eh? De hecho, yo les diría que se aprendieran estas citas clave, ¿eh? Y lo de la cruz. Cristo murió en una cruz. Cuando ustedes vayan de misiones, o si tienen, miren, yo les recomendaría esto. A mí me gustaría que darles varios temas y citas así que ellos dan y citas que nosotros utilizamos. Y que ustedes, si realmente les interesa, seguro que tendrán un amigo, tendrán un familiar, tendrán alguien que es de una secta. Empieza a practicar. Y si te ponen así, te ponen una trapeada, no te preocupes, no te preocupes. No quiero decir que es que estás en la iglesia equivocada. Mira, te vas a condenar, vente con nosotros. No, no te la sabes, no te sabes la cita bíblica, no sabes todo. Es lo único. Porque a veces uno dice, ¿realmente estar en la iglesia que fundó Cristo será la verdadera iglesia? Fíjense, les voy a decir una cosa, una experiencia, hablando de la provincia. Había, no sé si les dije que yo estuve con unos misioneros, me formé como misionero
Y entonces había un colombiano que quería conocer el Templo de la Luz del Mundo. Y resulta que iba con un compañero de León, Guanajuato, y dice, oye, mira, ¿cómo ves? Y vamos a conocer el templo por dentro. Y fuimos, y dije, ¿sabes qué? Y tenemos que ser muy audaces nosotros, ¿eh? Dije, ya se dieron cuenta que no somos de aquí. El otro, ¿y cómo te diste cuenta? Entramos por la sección de las mujeres, son puras mujeres. O sea, ¿cómo un hombre entra por la sección? Nosotros ni siquiera sabíamos que había sección de mujeres, pero dijimos, o sea, íbamos directo a la entrada de las mujeres. Dijimos, bueno, y sí, luego se comunicaron de ahí va un hombre por nosotros. Ah, vénganse, vénganse. Bueno, nos rodearon. Primero nos pasaron, a los novatos, a los de primera línea, uno. Vieron que no más no, nos pusieron otro de más nivel. Después a otro, después a otro, después a otro. Bueno, al final nos empezaron a rodear. No sé si serían como 8 personas. Y entre ellos uno así barbón, parecía un rabino, parecía judío. Entonces todos ahí. Y después se fueron yendo porque tenían sus compromisos, etcétera. Y se quedaron solo dos. Uno que no cuadraba muy bien las ideas y otro que sí. Dijo, a ver, tú dices que tú estás en la iglesia verdadera. Y yo digo que estoy en la falsa. Les digo, yo estoy en la verdadera. Supongamos que tú estás en la verdadera y yo estoy en la falsa. Le digo, no, supongamos, es que es así. Yo estoy en la verdad. Y dice, bueno, supongamos que esto es, tú te salvas y yo me condeno. Y le dije, no. Pero si tú estás en la verdadera y yo estoy en la falsa, tú te salvas y yo me condeno. Le dije, no. Dije, yo puedo estar en la iglesia que fundó Cristo, pero si soy un incoherente, yo me puedo condenar, porque soy un incoherente, aunque esté en la verdadera. Ahora, si tú sigues tu conciencia, si tú vives fielmente, si tú buscas la verdad, seguro que después darás con la verdadera iglesia. Y claro que te puedes salvar. Y eso se le quedó, pero claro, lo dijo, él abrió el corazón, porque aunque ustedes no lo crean, ellos se siguen planteando si están en la verdadera iglesia y si se van a salvar. A ustedes les pueden discutir, les pueden decir lo que se les pegue la gana. Cuando están solos, son sinceros, si son sinceros, porque hay unos que sí son bien hipócritas, y son muy astutos, audaces, y te dicen, no, tú estás en la prostituta, en la ramera, en la etcétera, etcétera, ustedes, quién sabe qué. Bueno, pero hay unos que están así como con esa tensión. Entonces, yo les diría esto, apréndanse las citas de memoria, y también les recomiendo que ustedes busquen los diálogos, les decía, del padre Amatuli Valente, el italiano, ya falleció. Él hizo que muchos de sectas se volvieran al catolicismo. Incluso les recomiendo dos, ¿cómo se llama? Dos personas, las conversiones de dos personas. Uno es de un líder religioso. Los dos son líderes religiosos, pero uno se llama Scott Hahn. Déjense les escribo esto. Me dicen que yo no puedo compartir. Bueno, se los voy a compartir aquí en el chat. Les voy a poner. Uno se llama Scott Hahn. Creo que es así, ¿eh? Si no es así, entonces será la H y luego la N. Y el otro es Mario Joseph. El primero, y lo pueden buscar ahí, Mario se encuentra en algo que se llama Cambio de Agujas, es un programa, ahí le ponen en... y entonces los dos son interesantes porque los dos se convierten al catolicismo. Hay muchas conversiones. Ahora hay un detalle. Es verdad que hay muchos católicos que se van a sectas, pero muchos católicos que se van a sectas es porque no conocen la fe
o no utilizan mucho su cerebrito. Las personas que se convierten de iglesias separadas protestantes o de religiones se convierten al catolicismo, muchos de ellos son eruditos. Qué curioso, ¿eh? O sea, es gente que está pensando, es gente que está buscando la verdad, es gente que no se conforma y después da con la verdad, ¿eh? Entonces, les voy a dejar esto. ¿Hay alguna duda, alguna cosa, algún comentario de la vez pasada, de ahora, que quieran compartir? ¿O alguna inquietud que quieran compartir también? ¿El nombre del padre cuál era? El que nos mencionó primero, por favor. Se ¿Lo puede llama, escribir? sí, háblame de tú, háblame de Ah, tú. ¿lo puedes escribir, por favor? Sí. Si no me equivoco, así se llama, ¿eh? Entonces, yo les recomendaría esto. Scott Hahn, de hecho, él tiene les recomiendo de Scott Hahn, el primero que les envié, se llama Hogar, a ver, no, se llama Roma. Como él es de Estados Unidos, él juega con las palabras. Ya ven que existe hogar, dulce hogar. Él en inglés se llama así. Ya se me está olvidando el inglés. Ya no me acuerdo. Y esto lo utilizaba antes mucho. Es Rome Sweet Home. Pero el sweet ya no me acuerdo cómo se escribe. Bueno, él dice hogar, dulce, Roma, dulce hogar. Y él cuenta todo el proceso que tuvo que pasar para convertirse al sweet. Eso es. Así es. Rome Sweet Home. Scott Hahn. No, no es Scott Hahn, es Scott. Era lo que les decía, es así. Scott Hahn. ¿Ok? Nada más el cambio al final. Ellos dos se los recomiendo. Lean este libro de Rome Sweet Home, bueno, Hogar, Roma Dulce Hogar, Cambio de Agujas, Mario Joseph, y de verdad son conversiones que tú dices, mira, esto sí le echan un poquito de cabeza. ¿Algún otro detalle? Pregunta, duda, queja, sugerencia. Quería hacer un comentario. A ver, sí. Que daba los ejemplos de las sectas, por lo regular siempre jalan a la gente, todo es monetario y lo he vivido, tanto en los cristianos como en los hermanos, todo es, toda la gente que se cambia, como dices tú, de la católica a las sectas. A las sectas, comentan que todas son iguales, pero que pues se quedan donde mejor les dan rendimientos económicos. Eso. Y ahí se prestan mucho los negocios. Fui se juntan en casa los cristianos de familias y están unos amigos y lo primero que te hacen, te cuestionan en qué trabajas, qué haces, cuáles son tus ingresos y cosas así. Y todos, o sea, todos los cristianos te agarran aparte y te jala uno y te pregunta lo mismo. Y son cuestiones que dices tú, bueno, o sea, sí tienen materiales buenos o están estudiados, pero que es la parte que más me interesó, pues, pero ya la parte donde te jalan para eso. Lo primero que hacen. Sí, lamentablemente. Y sí es cierto, o sea, unos de los que vienen de aquel lado y que vienen para la católica, por lo regular vienen con el ámbito espiritual, tienen una fe o una espiritualidad muy, muy fuerte y vienen a trabajarla. Sí, sí, sí. Sí, es gente que piensa, o sea, que estudia, que le dedica tiempo.
¿Alguien más? ¿No? ¿Nada? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, no sé si más adelante Teclas, adelante. vayas a hablar de lo de, porque bueno, yo de lo que escucho mucho es como de lo del Vaticano, ¿verdad? De cómo se maneja y todo, y te tiran por ahí. Ujú. Entonces, no sé si más adelante vaya a ver ese tema o algo pues Vamos, que nos ayude. sí, más en concreto. Pues como por ejemplo, también eso de que la elección de los papas y todo eso, me ha tocado pues de que ya ves de las películas, se Ujú. agarran de ahí de las películas que han sacado, las de, ¿cómo se llama? La de, unos ya tienen años, la del Los Código Da Borgia. Vinci Ah, y esas. ok. Bueno, lo del Código Da Vinci es una novela. Ya para empezar, cuando tú escuchas novela, no es algo científico. Lo que hacen es que tú utilizas nombres que son reales, pero los mezclan las fechas. Quien sabe de historia se da cuenta luego, mira, esto ya están mezclando esto con esta fecha y esto resulta que estos grupos ni siquiera se conocieron. O están mezclando esto. Por ejemplo, yo la verdad esa película ni me llamaba la atención. Dije, bueno, vamos a verla, a ver qué tanta tontería dice. Y de verdad, hasta el planteamiento, empiezan a buscar una lógica donde dice, donde apunta el dedo del ángel, no sé qué, tú dices, o sea, qué científico, qué cosa científica, ¿verdad? Qué bárbaro, no, este hombre sí este es lo más, o sea, nada que ver. Luego sacan, por ejemplo, ahí lo que quieren hacer, hablando del código Da Vinci, lo que quieren decir es, por ejemplo, fíjate los argumentos, por eso uno tiene que utilizar un poquito la cabecita. Hay 12 apóstoles y uno realmente no es hombre, es mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Tú ves las facciones y dices, es una mujer. Entonces, ¿quién más que María Magdalena? Entonces, el grill o algo así le llaman, en realidad que es como un tipo así como de, no sé si es realmente, no me acuerdo exactamente si es como el tipo de copa o algo así, que contiene algo. Lo que dicen es que eso es el vientre de María Magdalena. Entonces ahí es donde se incubó la descendencia de Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Tonterías. Primero, ¿cuándo fue la última cena? En el año 33. ¿Cuándo pintó Da Vinci ese cuadro? Pasaron siglos. Más de 12 siglos pasaron. Da Vinci no estuvo en la última cena pintando a María Magdalena. ¿Se entiende? Entonces, la otra cosa, ¿por qué se pintó con esas facciones? Porque era el más joven. Y ustedes saben que los más jovencitos, ustedes véanse, y entre más viejo ya hay más arrugas. Y las mujeres por lo regular siempre son más delicadas, más finas. Las manos, esto. Entonces vean un jovencito y vean una mujer de una edad más o menos así regular y tienen facciones muy parecidas. Y a uno vean a un veterano, ya ven las arrugas, las patas de gallo, todo, etcétera, etcétera. Pues ahí ya no lo puedes confundir, aunque se vista de mujer. Entonces, no, este de mujer no tiene nada, ¿sí? Entonces es eso. La otra cosa, lo que dices del Papa, las elecciones se hicieron incluso desde los primeros apóstoles, ¿sí? Eh, Cuando falta Judas, echan a suerte los primeros apóstoles y es cuando escogen a Matías, porque eso también lo atacan. Es que no, nada más Jesús fundó a estos y ya, no hubo más, ¿no? Está en la Biblia que los mismos apóstoles, falleció Cristo y los mismos apóstoles escogieron a una persona. Si no, no hubiera sucesión. A eso se le llama sucesión apostólica. ¿Ok? Después, la misma historia, nosotros tenemos la lista de todos los papas. ¿Ok? No hay, aunque hablen mal de los papas, pero está el eslabón.
es que este papa fue, sí, pudo haber sido lo peor y posiblemente se vaya al infierno. Yo no lo sé, yo no soy Dios. Pero él fue el que unió al papa anterior y al que le siguió. Entonces está toda la lista de los papas. ¿Qué es que el Vaticano está lleno de riquezas y que quién sé qué? El papa está podrido en tanto dinero. No, Juan Pablo II muere. ¿Qué se llevó? Nada, no le pertenece. Así como está. De hecho, hay una cosa curiosa, tanto atacan las sectas, esto, ¿por qué no venden todo eso? Muchas personas van ahí porque es obra de arte. Incluso ateos que no creen en Dios, entran y ven, wow, este es precioso, las obras de Miguel Ángel, toda la escultura, la historia, es arte. ¿Por qué no lo venden, lo dan a los pobres? Mira, lo han hecho. Los papas han, de hecho, el Papa Francisco, no sé si sepan, ahora con la pandemia, donó un dineral increíble. ¿Y qué crees? Sigue habiendo injusticias. Entonces, no. Y hay muchos otros temas, hay muchísimos, muchísimos. Y de eso, la otra cosa, muchos de estos temas, planteamientos, vienen de algo, les voy a decir esto, se conoce como la leyenda negra. Cuando Lutero se separa de la Iglesia Católica, Lutero era de Alemania. Entonces, Alemania, parte de Alemania, un gran sector, se separa de la Iglesia Católica y empieza a atacar a la Iglesia Católica por influencia de Lutero. Después, los anglicanos, Enrique VIII en Inglaterra, ya hay Alemania en contra de la Iglesia. Viene Inglaterra en contra de la Iglesia porque también se separa de la iglesia. De hecho, Enrique VIII se separó porque le pidió a la Iglesia Católica, al Papa, que se le podía divorciar para volverse a casar, porque no podía tener hombres, hijos, tenía puras hijas. Y en ese tiempo no se sabía que el hombre es el que determina si es hombre o es mujer. Y él echaba la culpa a la mujer. Es que ella no me está dando hijos. De hecho, en un tiempo así se manejaba. Dame un hijo, quiero un hijo. Pues, pues por más que quiero, yo te quiero dar 20, pero no puedo. Entonces, y de hecho, Enrique VIII terminó matando a varias de sus esposas. Se casó varias veces después de que se separó. Entonces, los anglicanos a atacar a la Iglesia Católica. Ya tenemos los alemanes, Inglaterra, ingleses, y luego también los franceses. De hecho, no sé si sepan, en el 2017 hubo unos ataques, unos bombardeos de los musulmanes a Francia. A lo mejor no se acordarán, pero mandaron y el Papa dijo, lo que pasa es que hay una revista que ya tiene siglos, de hecho, la encíclica, si uno estudia un poco de la iglesia, los franceses le empezaron a tirar duro a la iglesia católica y todos estos empezaron a formular, claro, distintas nacionalidades, poderes, tenían poder ellos, la imprenta, entonces decían de pestes de la iglesia católica. Muchas de las cosas que te dicen las sectas es fruto de la leyenda negra. La Inquisición, cuando la iglesia mató, quién sabe qué. La Inquisición no solo existió en la iglesia católica, existió con los protestantes y las iglesias protestantes mataron a muchísima más gente que la iglesia católica. Y eso mucha gente no lo sabe. Y no lo dice. ¿Por qué? Porque quien le tiró a la iglesia católica eran protestantes. No iban a decir, no, nosotros también matamos. Claro que no, vean, callados. ¿Existió la Inquisición? Sí, existe la Inquisición, pero cuando caían, cuando agarraban a una persona, estas personas, había Inquisición del Estado e Inquisición de la Iglesia, preferían automáticamente que me lleven a la Iglesia, la Inquisición de la Iglesia Católica, porque eran más justos. Y llevaban un proceso, investigaban, incluso les daban buenas, los alimentaban bien mientras llevaban el proceso. ¿Sí? La otra cosa, a veces le atribuyen a la Iglesia Católica eso de la Inquisición, es que mató y quién sabe qué, pero es que quien llamaba a la Iglesia Católica era la misma gente, porque existía mucha brujería y tenían miedo. Entonces, ¿a dónde iban? A la iglesia. Aquí hubo en Guadalajara un caso de una persona que iba con alguien más, creo que era un familiar, ojalá que no sea nadie de ustedes, ¿verdad? De sus familiares, pero le dio, ¿cómo se llama esto?
ay, ¿cómo se llama esto? Ataques epilépticos. Entonces llamaron a los paramédicos, llegaron, empezaron a hacer todo lo que sabían, y les dijeron, ustedes son personas de fe, llámenle a un sacerdote porque esto ya no es algo de físico, es algo espiritual. Fíjate, eso pasaba en la Inquisición, que la gente veía cosas raras, extrañas, esto ya es diabólico. ¿A quién iban? Con la iglesia. Y la iglesia, o iban con el Estado, con el gobierno. ¿Y el gobierno a quién le hablaba? A la iglesia. Nosotros no sabemos hacer esto. Entonces ponían. Y de muchos de esos casos, no es así como lo plantearon, que mataron a miles. No, no, no. De los de aquí, de América Latina, no sé si de América Latina o de México, pero en los 300 años que hubo la Inquisición, se llevaron más de 1000 casos, y en 300 años, y de esos 1000 casos, sí que condenaron a como 45 personas. ¿Eh? De esos más de 1000 casos, 45, en 300 años, eran pocos, o sea, relativamente pocos. Con los protestantes, fueron varios muertos, muchos, eso no los cuentan. Sí, y como esos, hay otras cosas de las leyendas. Se le llama la leyenda negra, que es todo lo negativo que se le atribuye a la Iglesia Católica, y son falsedades. Hay libros, y hay autores. De hecho, si alguien está interesado, yo le puedo conseguir un libro digital y lo puede ir leyendo. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Porque ya se está. ¿Una otra pregunta, comentario? ¿Todo bien? Excelente. No, pues con eso damos por terminada la asamblea de este miércoles. Muchas gracias una vez más, Eduardo, por todos tus conocimientos, por ponernos ahora sí que bien explicados y responder nuestras preguntas, nuestras dudas. Y lo bueno que todavía nos quedan otras 2 sesiones para también, si sale alguna pregunta, pues la vamos preparando durante la semana y ya al inicio de la próxima asamblea, pues ya las abordamos antes de entrar a fondo con el tema. Entonces, excelente tema, Eduardo, muchas gracias. Y pues para terminar, amiga Liz, ¿por aquí andas? Sí, sí, aquí ando. ¿Podrás compartir el ramillete, amiga, Eh, porfa? Sí, claro que sí. Espérenme un segundito. Claro que sí, amiga. Gracias. Eh, bueno, para esta semana sería escuchar y meditar el Evangelio diario. Vamos a hacer 2 lectio divina, una confesión en la semana, bueno, buscar la reconciliación con el Señor y ofrecer la comunión por todos los enfermos. 3 obras de misericordia espirituales y 3 obras de misericordia corporales y un rosario diario. Y ya, sería todo. Excelente. Muchas gracias, amiga. Y de actividades para el mes de octubre, este lunes, que es 12 de octubre, volvemos con el taller de predicadores también. Iniciamos a las 8:30. Pescadores va a ser el 19 y el Sanro FM va a ser, me parece que es octubre 30, va a ser viernes. Y pues seguimos con las asambleas los miércoles. ¿Sale? Vale, entonces igual cualquier cambio se los notificamos, pero ahorita nos vamos contra ese calendario y cualquier duda estamos a la orden. ¿Sale? Vale, así que pues un gustazo, como siempre, saludaros también el domingo. Ahí estamos en la misa de 12, el coro, el ensayo es a las 11. También lo que es el apostolado de los lonches, los sábados, ahí siguen yendo varios y cada vez hay más gente. Entonces, pues hay maneras, ¿no? De cómo seguir sirviendo, de cómo seguirnos fortaleciendo, aún en estos tiempos, ¿sale? ¿Vale? Entonces, una vez más, muchísimas gracias, Eduardo, a todos por asistir. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho. Gracias.